No, pero sí viene. Ahorita no, pero sí viene. Bueno, vamos entonces a dar inicio formalmente a la transmisión del día de hoy. Un honor para mí presentar de nuevo al doctor César Repul, especialista en toxicología médica, máster en prevención de riesgos laborales, especialista en toxicología química también. Bienvenido, doctor, y de nuevo, como les digo siempre, un placer compartir pantalla siempre con usted. Muchísimas gracias, doctora, estimados profesores también, colegas, amigos. Me gusta muchísimo encontrarme con ustedes a través de este espacio virtual, hasta el momento en que nos podamos ver en persona, como siempre lo he deseado, que podamos tener una reunión al fin, después de tantos años, de levantar estas actividades de la Asociación Venezolana de Toxicología Médica, a quien le deseo lo mejor, a todos los que hacemos vida en ella y a todos aquellos que están invitados, que ustedes conocen, como siempre lo digo. Contáctenles, invítenles al chat a que puedan participar, a exponer sus dudas, como los voy a hacer yo el día de hoy, con este tema, ¿ok? Sin entrar en mayor preámbulo, porque sé que todos ustedes son especialistas en el área y mi idea, por supuesto, no es presentar algo de clases, más que presentar dudas, más que lo que creo que a nivel de esta especialidad necesita resolverse, así como lo van a ver para otros países que también están en esto, en Colombia, en Perú específicamente, un poquito también en México, Chile, Argentina, que a veces nos hacen estas consultas, pero no hay un consenso sobre ello y espero que sea de provecho el aporte de cada uno de ustedes. Sí me gustaría que cada uno vaya anotando, por favor, vaya anotando en una libreta sus ideas, porque al final las voy a requerir, las vamos a requerir como grupo, como asociación. Entonces, para que vayan tomando nota, por favor, y que puedan aportar al final de todas las dudas que voy a presentar yo. Y esto es un trabajo, aunque sencillo, me quise colocar en el momento en que yo era estudiante de toxicología médica, cuando estaba haciendo el posgrado ya desde primer año, y así lo voy a plasmar, ¿ok? Para que vean cómo incluso nos puede ayudar estas dudas en el momento de la docencia, en el momento de nosotros poder comunicar nuestros conocimientos a los estudiantes y a aquellos que nos siguen también. Entonces no tengo conflicto de intereses también, quiero declararlo con cualquier marca que aparezca aquí, comercial, de farmacología, de medicamentos, de instituciones, no tengo ningún conflicto de intereses. Entiendo que sí, que muchas veces creo conflicto, pero es que busco los que puedan estar presentes para poder aportar y resolver. Y espero que nadie tenga conflictos con las opiniones conflictivas emitidas aquí por mi persona, como siempre digo. Vaya también como un homenaje siempre a mi profesor, el doctor Jaime García, se van a dar cuenta por qué lo digo, y un agradecimiento también siempre a mis colegas y amigas, las doctoras Claudimar Díaz y Saide Gutiérrez, así como los que estuvieron conmigo en primero, segundo, hasta que yo me saliera en tercer año ya, saliera graduado del posgrado en tercer año, pero estas personas que prácticamente acompañaron mi día a día en el ejercicio, en el aprendizaje, y por supuesto que los guardo en mi memoria y en mi corazón, que son personas muy valiosas para mí en lo personal, en lo profesional, y que sé que están aportando en su ejercicio. Así que vaya mi saludo para ellos, mi respeto. Bien, en primer lugar, vamos a aclarar este asuntito, como dice la canción de Arjona. Yo he traído a colación este tema de síndrome colinérgico para aclarar y que vaya, porque probablemente nunca lo decimos, ¿no? Por ser tan harto conocido, que se llama síndrome colinérgico cuando no se conoce la causa de la intoxicación, el agente etiológico. Cuando se conoce la causa, el agente etiológico, se le coloca intoxicación por órganos fosforados, o carbamato, bucetas, hongo. ¿Perdón? ¿Oíste? Voy a oírlo en el cuarto, ¿oye? No, creo que hay alguien con un micrófono encendido. Disculpen por allí. Pensé que era conmigo. Entonces, cuando se conoce la causa del agente, debe colocarse
Esto es algo que necesita ser aprendido y es algo que yo aprendí. Si no se conoce la causa, ahí sí le llamamos síndrome colinérgico, pero es cuando es por agente anticolinesterásico, cuando es por hongos, como dije, por setas cualquiera, colocar el nombre. Ese es el asunto, que se le coloque en vez de síndrome colinérgico la causa que ha dado origen a todas las manifestaciones que llevan al paciente a la emergencia. El paciente en la emergencia necesita la ayuda, necesita el diagnóstico y necesita, por supuesto, la terapéutica adecuada al diagnóstico. Ya solamente decir síndrome colinérgico nos plantea dudas, nos plantea el preguntarnos cuál es ese agente que está causando estas manifestaciones que son, por supuesto, congruentes y que son, digamos, propias de este síndrome colinérgico, pero que cuál será. Y probablemente lo he dicho en otras partes, en otros espacios públicos, académicos, qué sé yo, cuando tú conoces las debilidades de tu enemigo, lo atacas por allí. Y es sencillo y es lo que hacemos. No lo vas a atacar por los puntos fuertes. Cuando tú conoces el agente etiológico, perfecto, sabes cómo tratar de mejor manera a ese paciente. Y recuerden que la toxicología, por supuesto, se trata de pacientes, no de casos, no de las sustancias. Vamos a tratar al paciente con todo lo que esté presentando. Quería primero aclarar ese asuntito, como dice la canción de Arjona. Segundo, aquí es donde nace este seminario, valga la redundancia, porque la palabra seminario viene de semen, de que algo nace, de que algo va a nacer de allí. Y ojalá que nazca de aquí muchas de las cosas que voy a preguntar como dudas, como estudiante, y porque me considero siempre estudiante de la toxicología, y sigo preguntándome muchísimas cosas. Entonces, que este seminario, que nazcan de aquí muchas cosas para ustedes en lo personal, en lo profesional, en su ejercicio cotidiano y en su ejercicio como docentes también. Hace algún tiempo en un chat, probablemente algunos de ustedes o todos, no sé, estén aquí en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de esta red de Retoxlac. Y el que no puede solicitar, tranquilamente ingresar para que pueda ver igual los aportes que hacen los colegas a nivel de Latinoamérica. Y se presentó esta duda. Indicaba esta persona, Lorena Micucci, decía, si hay alguien que trabaje con hongos y se pueda hacer una interconsulta, lo agradezco. Esta otra persona, siempre en modo en silencio, dice, hola, ¿cuál es el nombre de esa? Será, y después corrige, Z, de esa Z. Y aquí están las Zetas, las fotos las envió Lorena Micucci. Luego le responde Luis Quintero, perdón que sea textual en lo que estoy diciendo, pero es importante para mí el orden de la idea del chat, ¿ok? Por eso lo hago. Dice Luis Quinteros, faloides parece. Un micólogo en el grupo, dice la doctora Amalia Laborde, tiene características de amanitas faloides, síndrome digestivo tardío y severa toxicidad hepática. Bien, eso es la foto con las hongos y la consulta. Estas son las fotos, fíjense aquí está, cualquier hongo en cualquier parque, en cualquier patio de su casa, probablemente lo puedan encontrar. Bueno, es muy común encontrarlo. Aquí está otro, ¿ok? Fíjense, aquí está otro. Esas son las 4 fotos que nos compartió Lorena Micucci. Luego decía Carol Guzmán, parece de la familia de las amanitas. Carol Guzmán dice también, por Argentina se reportan muchas intoxicaciones por amanitas faloides, amanita muscaria, Chlorophylum molybdites, que podrían ser los más parecidos. La muscaria no, dice Carol Guzmán, por el color rojizo a naranja. Pero sí tiene fallo hepático casi el 80% por amanita. Es decir, si presentara el paciente el fallo hepático, 80% diríamos, mira, es amanita. Carol dice también, sería bueno indicarles que era para más o menos ver la especie, se necesitan fotos del sombrero, parte de abajo, el tallo y la base. Entonces, bueno, ya yo con este caso empecé a pensar, ¿no? Como aquí la imagen, la cara. No parece amanita, dice después Jacqueline Berroterán. Dios mío, se complica el caso. Si hay algún médico para interconsulta, dice Lorena Micucci, me preguntan eso del lugar donde está internado. Me preguntan eso del lugar donde está internado. Amalia Laborde dice, requiere identificación especializada. Cuando es intoxicación alimentaria, es parte de una mezcla de hongos ingeridos. Y nos compartió un artículo de la doctora Cortese, aparentemente en Argentina, que tiene experiencia clínica. Wow, dice siempre en modo en silencio. Qué caso más interesante. La verdad que a mí también me pareció muy interesante. Y dice Eve,
la doctora Abigail Aguilar Contreras de México. Sigue el caso, la discusión, yo sigo leyendo, dice, en la revista Archivos de Pediatría de Argentina, meses julio a agosto de 2006, hay un buen artículo sobre intoxicaciones por amanita paloide. Hola, si están en Rosario y si tienen ejemplar, se puede enviar a Ciencias Exactas y Naturales en Ciudad Universitaria y lo pueden analizar. En cualquier caso, igual el tratamiento se inicia por la clínica que se presente. Muchas gracias, dice Lorena. Analia Cortés luego interviene diciendo y tener en cuenta ingresar el caso en lista de trasplante hepático para derivar el paciente. Bueno, y aquí se compartió uno de los archivos referido a Amanita. Luego Italia Morales escribe, yo creo que debemos primero saber qué tipo de hongos hay en nuestros países, ya que son muchos muy parecidos con los comestibles. Por ejemplo, en nuestro país, México, existen varias especies de hongos amanitas, además de los que consumen nuestros indígenas, que son alucinógenos y no son tóxicos en cantidades no tóxicas. Contienen psilocibio, el tratamiento es sintomático, lavado gástrico, carbón activado, antiespasmódico, antiemético, sacar laboratorios, ya que hay que descartar daño renal y hepático, y esto se presenta posterior a las 48 horas. Por lo general son más frecuentes la sintomatología de misetismo gastrointestinal. Es mi humilde opinión, dice Italia. Saludos a Italia, no sé si esté por aquí, algunos de los que estén en el chat, bueno, saludos por allí, no sé. Muchas gracias, dice JT. Dulce nos dice, sí, coincido, lo mejor es buscar al experto micólogo de la región. Sin embargo, el tratamiento y seguimiento se debe establecer así como se comenta. Ya yo, bueno, ya me alegré porque más o menos se iba cerrando el orden de idea de casos. Luego dice Amalia Laborde, coincido en que la sospecha de una amanita hepatotóxica requiere, como menciona la doctora Cortese, el contacto con equipos de trasplante. Eso es crítico. En algún caso local, los hepatólogos indicaron el uso de N-acetilcisteína, aunque es bien empírico, es empírico, muestra beneficios. El equipo asistencial puede llamar el CIAT de Montevideo. Les pueden compartir el protocolo que usa Uruguay. Lorena dice luego, gracias, ya pasa el contacto, esperemos que puedan sacar al paciente adelante. Dice la doctora Isaura Moleiro, estoy de acuerdo, ese es el procedimiento inicial. Ya, hasta aquí quiero llegar más o menos con la discusión que se presentó. ¿Por qué? Porque igualmente en mi ejercicio, en mi estudio, durante los 3 años de posgrado, tuvimos algunos casos con hongos, pero que eran más parecidos las manifestaciones, por supuesto, a síndrome colinérgico, y yo vi que nadie habló de aquí, se habló de hepatotoxicidad, de hongos alucinógenos, muchas cosas, y me extrañó que no se hablara de síndrome colinérgico causados por algunos hongos o al menos cuadros parecidos a síndromes colinérgicos. Ok, cálmense, cálmense. Yo sé que me quieren ahorcar porque estoy hablando de cosas muy amplias, cálmense. Pues yo sé que todos son especialistas y a todos les tengo respeto, cálmense. Entonces, para mí igual, yo sí estoy de acuerdo. Mira, sería buenísimo que en cada una de nuestras regiones veamos cuáles hongos están presentes, cuáles se han caracterizado, cuáles se han estudiado, y nosotros, porque nosotros probablemente toxicólogos, vamos a revisar fuentes bibliográficas o información de biólogos, de gente que estudia botánica, y nosotros hacer la parte correspondiente a la toxicología, a lo nuestro, a nuestra analítica, a lo correspondiente, por supuesto, a la parte médica, y así vamos a poder aportar. Yo siempre lo he dicho, creo en los equipos multidisciplinarios. Pero me llamó muchísimo la atención de que no se mencionara quizás los cuadros, sino síndromes colinérgicos, pero sí muy semejantes a los síndromes colinérgicos. Cuando esto sucede, yo me voy a averiguar si en mi tierra había quizás probablemente presencia de estos hongos. Y fíjense como aquí está algunos estudios. Esto es del año 2002, presenta la revista de Facultad de Agronomía, y dicen que hay hongos Basidiomycota, orden agaricales, en municipios del estado Zulia, en Venezuela. Y aquí esto fue, bueno, financiado por ellos, está la facultad, y aquí está esta familia, se identificaron 3 géneros, 6 especies, Chlorophyllum molybdites, que fue mencionado, Lepiota cepastipes, L-cristate, L-lutea, Racodes y, bueno, los nombres que no sé mencionar, localizados en municipios Lagunillas, Maracaibo y Rosario de Perijá. Igualmente me llamó muchísimo la atención porque a mí en Maracaibo, que es mi ciudad de origen,
en los 4 años prácticamente que estuve ejerciendo ya luego como especialista, nunca me llegó ninguno de estos casos. No sé por qué en Mérida sí nos llegaron algunos casos de esto en la emergencia. En Maracaibo nunca me llegó, nunca tuve conocimiento de que en Lagunilla hubiera alguno de estos casos de intoxicación por hongo. Ni siquiera que asemejaran a síndromes colinérgicos, anticolinérgicos, de hepatotoxicidad, ninguno. Lo que sí, por favor, y quiero que quede claro, es que me llamaba la atención que en Mérida sí nos llegaban los casos asemejándose a síndrome colinérgico. No puedo decir que todos salieran con ese diagnóstico clínico final, síndrome colinérgico, pero la mayoría sí se ingresaban como síndromes colinérgicos. Entonces yo sí me asombré de que en mi tierra hubiera de estos hongos, existieran este tipo de hongos, pero la verdad es que no, a mí ninguno, mientras estuve en el ejercicio, tendría que preguntar, bueno, lamento y recuerdo con mucho cariño y respeto a mi hermano mayor, Víctor Núñez, que falleció durante la pandemia por COVID. Él estuvo muchos más años, 15 años quizás antes que yo, en la unidad de toxicología de Maracaibo, y la doctora Angélica Quirós. No sé qué experiencia tengan ellas, pero al menos voy a hablar de mi experiencia, ¿ok? Esto me asombró muchísimo porque ya digo, en mi tierra, en mi hospital, en los 2 en que ejercí, nunca llegaron. Bien. Perdón. Luego, voy a hacer un comentario anecdótico donde en mi primer caso, en mi primera guardia, disculpen, como residente de primer año, y esto para continuar el caso de síndrome colinérgico, perdón, es que me iba a reír, es que en mi primer caso, para que vean lo que creo que podemos aportar desde de toxicología, y debe hacerse, como siempre lo digo, con el respeto debido, es que me llaman por teléfono, justo estaba en el laboratorio de toxicología analítica del instituto, perdón, del Instituto Universitario Hospital de los Andes, del IHULA, de la ciudad de Mérida. Y me llaman, era la primera vez yo como residente de primer año que estaba solo en guardia. Nosotros pasamos 2 o 3 meses acompañando a los otros residentes de segundo o tercer año para aprender a manejarnos en las emergencias, reconocer cuadros. Por supuesto, nadie entra y hace guardia solo en principio para no matar a nadie, punto. Ya lo vamos a decir así. Y me llega un caso, me presenta el residente de tercer año de medicina interna, mira, me dice, llegó un intoxicado con paraquat, me dice él. Y yo le digo, pero bueno, ¿y cuál es el paciente? Ese que está allí. Por supuesto, ese doctor de tercer año, yo de primer año, digamos que contradecirlo con respeto, yo me ponía, póngase en mis zapatos, yo digo, dígame si le digo, no, mira, eso no es así. Pero con todo respeto, yo le dije, mira, a mí no me parece, esto es un cuadro, me parece de síndrome colinérgico. Este paciente tiene sudoración, aparentemente ya ha tenido diarrea, está sudoroso, fíjate las pupilas. Entonces, en ese sentido, yo sí le dije a él, mira, me parece que esto no es un caso de paraquat y así lo voy a tratar. Me disculpa, yo me voy a hacer cargo y responsable de este paciente. Y ahí sí yo con ya me iba a inyectar yo la atropina yo mismo y me iba a colocar oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Pasa este señor por la emergencia, mi profesor, con todo respeto, como lo digo, ya él estaba en segundo año, y me dice, ¿qué está haciendo ahí, doctor? Y yo con todos los nervios le digo, doctor, es que llegó el de tercer año, me presentó este paciente, intoxicación con paraquat, pero yo le dije que a mí me parece que es síndrome colinérgico por esto, por esto y por esto. Me miró seriamente como lo caracteriza y me dice, ¿y qué va a hacer? Y bueno, nada, voy a proceder a la atropinización, voy a colocarle oxigenoterapia, ya la enfermera me está ayudando con las vías, voy a revisar. El paciente estaba prácticamente sin poder contestar mucho del interrogatorio, estaba muy débil, estaba sudoroso, como digo, todas las manifestaciones de síndrome colinérgico que ustedes saben. Pero esto de paraquat no era, ¿okay? Esto de paraquat no era. ¿Por qué lo traigo a colación también? Igualmente, porque ellos habían ordenado desde medicina interna una prueba de ditionito de sodio que salió negativa
a paraquat, pero aún así defendían que era una intoxicación con paraquat. No es que si da negativo, no importa si da positivo. Y yo, bueno, eso lo sé, pero la clínica no es de intoxicación con paraquat, sino síndrome colinérgico. Y esto muchas veces es lo que yo digo, tenemos que nosotros en el área de toxicología iluminar, compartir conocimientos, entrenar a los otros médicos, que no es porque no tienen, no es que no tienen por qué saberlo, pero si nosotros no lo sabemos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con ese paciente? Entonces, vuelvo y repito, mi agradecimiento siempre con mi profesor, porque él se quedó conmigo, me dijo, ya, así es que es, muy bien, vamos a enseñarle a hacer esto, empezamos a resolver el caso, el recaso. Y bueno, y abriendo ampollas, me decía, ve esto, mire cómo reacciona, mire aquí la frecuencia cardíaca, todo lo que sabemos de la atropinización que ya vamos a comentar. Y esto en la intoxicación de lo que llamaríamos síndrome colinérgico, toxíndrome colinérgico, que sabemos que se divide en síndrome muscarínico, síndrome nicotínico o el nervioso central. Es importante también reconocerlo entre nosotros, porque muchas veces creemos y olvidamos que el síndrome colinérgico no se presenta necesariamente con el clásico síndrome muscarínico o de manifestaciones muscarínicas por inhibición de la colinesterasa, sino que puede ser con fatiga muscular, con espasmo, con fasciculaciones, con hipoglicemia, con hipertensión, casi lo contrario al síndrome muscarínico, no necesariamente como un anticolinérgico, ¿no? Pero sí, extrañamente, estas manifestaciones que no son frecuentes, o al menos nosotros en el ejercicio y en la práctica en Mérida, en los 3 años al menos de mi posgrado, no era frecuente. Si yo les soy sincero, si llegué a ver un paciente que llegó con síndrome nicotínico, fue mucho. El resto, todos síndromes muscarínicos. Y con sistema nervioso central afectado, única y exclusivamente, jamás. No lo vi. De hecho, jamás en mi vida me ha llegado un paciente intoxicado con algún agente que produzca síndrome colinérgico, un cuadro colinérgico, jamás me ha llegado con sistema nervioso central de este modo, con esta clínica, ¿ok? Con ataxia, cefalea, confusión, jamás. Eso también tengo que ser sincero para que podamos enmarcar lo que estoy presentando, ¿ok? Bien, recuerden que estoy hablando de mi experiencia. Segundo, tercero, ¿qué digo? Otras consideraciones. Yo quiero confesar también que estuve a punto de que me expulsaran a mí del IH-ULA, ¿ok? En mi posgrado. Yo estaba en, no sé, ahorita no recuerdo, creo que debía estar en 3er año, no estaba en 1er año, ahora tengo la duda si era que estaba en 2º año. Porque igualmente, que es esta imagen que presento aquí arriba, con una fasciotomía, nos llegó un niño, un infante de igual unos 5 añitos a pediatría, mordido por una serpiente, y bueno, el paciente tenía edema, empezamos a tratarlo con suero antiofídico. Afortunadamente en aquellos años había más o menos siempre la dotación de este suero, no puedo decir que no, alguna que otra vez sí nos falló, pero fue muy poco. Y entonces empezamos a tratarlo, por supuesto, el niño con edema, déjenme decirles, en la piernita izquierda, miembro inferior izquierdo, y lo coloqué, bueno, en su posición para que estuviera con el miembro hacia arriba. Le dije a la mamá que había que cuidarlo para que no bajara el piecito, porque por supuesto es un niño con su mentalidad infante, no quiere estar ahí en el hospital, es inquieto, todo lo que sabemos, ¿ok? Bien, perfecto. Pasa el día, para terminar el cuento ya de por qué me iban a expulsar, pasa el día, llegó al otro día a la revista a ver al paciente y tenía semerendo vendaje compresivo hecho por los de traumatología. Jamás vi yo que yo les dijera, jamás, ni en las órdenes vi que los de pediatría pidieran interconsulta con traumatología, ni yo lo hice. No sé por qué pasaron, ni cuándo pasaron, imagino que fue de noche, le hicieron el vendaje compresivo. Por supuesto, yo le digo, señora, ¿a quién le colocó este vendaje? Eso, no, mire, ya le estaba haciendo efecto la antivenina, por eso el suero antiofídico, para neutralizar el veneno de la serpiente. No, es que vino aquí un doctor y a un doctor le colocaron esto. No. Por supuesto, lo que destapamos el pañalito, yo al menos para saber cómo estaba el niño, ya tenía el escroto edematizado. Y es por supuesto por todo lo que ustedes saben, el aumento de las presiones intravenosas y todo el edema. Yo le digo, mire, ahora vamos a tener que quitarlo poco a poco, vamos a tener que ir aflojando poco a poco. En ese momento llegó el residente de traumatología, me gritó, me tragó,
Yo le digo, no, mire, discúlpeme, yo lo estoy haciendo por esto, por esto y por esto. Les puse mis razones desde el punto de vista de toxicología. No, pero es que tú eres un... Ya, mira, ahora sí, ya le dije, doctor, mire, me va a disculpar con todo respeto, pero usted no me va a faltar el respeto a mí. Llámeme al director del hospital porque aquí me muero yo y me van a expulsar de posgrado, pero ese niño no le van a colocar más este vendaje. Bueno, eso fue que llamaron al director de posgrado. Yo sí le dije a mi maestro La Cruz lo que había hecho. Él me defendió, le dijo, sí, lo actuaste bien, esto no se hace, los tiempos ya estaban normalizando. Bueno, gracias a Dios. Pero es las cosas que yo digo, vuelvo y repito, como toxicología, cómo razonamos con el resto de especialidades, ¿ok? Bien, me voy ya. Eso era un cuentecito que les quería contar. Las 3 veces que estuve a punto de renunciar al posgrado fue la primera cuando me hablaron del logaritmo neperiano en farmacocinética y yo, la primera clase, ahí el logaritmo, no, ya va, un momento, ¿qué es esto? Dije yo. ¿Cómo que logaritmo neperiano? Yo había visto logaritmo en bachillerato, pero el neperiano de la cosa, y yo no entendía, levanté la mano, de hecho le dije al profesor con todo respeto, yo no entiendo de qué está hablando. Bueno, te estoy hablando de los logaritmos, que unas cantidades, o sea, pero no entiendo, profesor, usted farmacocinética, ¿puede explicarlo de otro modo? No. Ya yo expliqué y Dios mío, bueno, ok, listo. La segunda vez, bueno, afortunadamente pude salvar farmacocinética gracias al profesor también Alexis Morales, a quien le pedí ayuda, que había conocido. Le dije, profesor, me está pasando esto. Los demás sí se copiaron y se avanzaron. Ahí está la doctora Claudimar, Jaime, Saide, no me dejen mentir, si están los de tercer año por allí, estaban los ejercicios resueltos, solo tenés que aprendértelo de memoria y lo copiáis así. No, yo no podía hacer eso. Eso también, cuidado, ¿no? Con los toxicólogos. Fuera de curso, el profesor, el maestro Arellano, con también toxicología, aquí viene ya más lo de la relación del síndrome colinérgico y de hongos. Recordé yo cuando iba a preparar esto de los hongos, que él me colocó a mí en el examen, el único examen que él hacía de la parte de hierbas y hongos, y él decía, me colocó fuera de curso, en francés, ¿ok? Por eso le estoy colocando aquí la traducción del francés al español. Fuera de curso. De hecho, lo colocó en francés. Me llega mi hoja de examen en francés y yo digo, pero ¿y esto qué será? Yo no sabía, no entiendo, yo no hablo francés. Le pregunto al profesor La Cruz, que Dios lo tenga descansando, y me dice, de verdad que yo tampoco hablo francés, vamos a llamarlo. Y lo llama, le dice, bueno, fue al otro día, me dice, César, eso significa fuera de curso. Yo me asusté. Yo digo, o sea, que profesor, ¿qué? ¿Me expulsaron? ¿Me voy fuera del curso? ¿Qué? Me dice, no, que lo hiciste tan bien que es una expresión, o sea, mira, no, sobresaliente, algo así. Ya, yo iba a renunciar, de verdad, pasé, Dios mío, en mi mente dije, no, renuncio, tú, una vergüenza para mí, ¿ya? Y no quiero pecar de falsa humildad. Y la otra vez que iba a renunciar fue la primera vez que sí, en primer año, presenté yo el caso, un intoxicado que había ingerido cáustico, que había ingerido limpia horno. Y entonces yo me puse a buscar, Dios mío, ¿qué será esto de limpia horno? KOH, hidróxido de potasio, pero me puse a pensar yo antes de presentarlo la noche anterior, bueno, pero más el ácido clorhídrico. Entonces tú, mira aquí esta estequiometría de las reacciones, yo haciéndome un mundo, y eso fue lo que presenté yo en la primera revista. Bueno, el KOH, como ustedes saben, junto con el ácido clorhídrico, si hacemos la estequiometría de las reacciones, da un ácido más una base, un agua, por aquí la reacción exotérmica. Todos me estaban mirando así como, ¿de qué estáis hablando, loco? Yo, bueno, no sé, yo pensé que tenía que presentarlo así, las reacciones del químico. No, bueno, si está bien así. Y el profesor La Cruz nos dijo, sí, hay que estudiar química, hay muchas cosas de química. Y a esto es lo que voy, al síndrome colinérgico como les estoy presentando. Las colinesterasas, porque uno dice síndrome colinérgico, hongo, y por eso eché todos esos cuentos. Porque cuando uno está como residente y como especialista, todo debemos conjugarlo e integrarlo. Esto de colinesterasa, que para evaluar exposición a órganos fosforados y que son inhibidores de la colinesterasa, pero una cosa es la exposición ocupacional, otra cosa es la exposición por un accidente o por un incidente, y eso va a inhibir la colinesterasa sérica y la otra la eritrocitaria. Todas estas cosas, volver a tomarlas en cuenta, volver a repasarlas. Y lo que siempre decía también,
¿Hay o no hay implicaciones legales? ¿Qué influencia tienen las drogas, los medicamentos? Saber un nivel basal de una población expuesta y de una no expuesta, y por ejemplo, de población desnutrida. No es lo mismo tomar en cuenta entonces esos niveles, porque aquí dice valores normales, y ya lo dije, no tengo ¿cómo se llama? Conflicto de intereses. No conozco este laboratorio, por favor, por si acaso. Entonces, este laboratorio que de hecho está, no sé dónde está, aquí está, de Venezuela, de Valencia. Se presenta estos valores, pero yo leía, la información decía, pero ¿de qué población? Porque créanme que en hombres y mujeres, el trabajo del doctor Jaime García, de quien les estaba comentando ahorita, que mi profesor, él hizo un trabajo comparando en la población de mucuchíes, yo no sé cuánto, 2.800, casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, con colinesterasas eritrocitarias de 20.000, normal, tranquilo. Y de hecho había mucha gente fumigadora, normal, tranquilo, sin ninguna manifestación. Y comparó con gente que estaba a nivel del mar en la población de Caja Seca, cuando tenían ya colinesterasas eritrocitarias muchísimo menores, no sé, 4 o 6 veces menores. En el siguiente, eso fue parte de su tesis de grado. Yo en el siguiente año comparo igualmente esas dos, pero ya en población expuesta. Él lo hizo en población no expuesta y yo lo hice, no, él lo hizo en población expuesta y yo lo hice también en población expuesta comparando otras, mediante otras técnicas, la colinesterasa eritrocitaria. Entonces, fíjense aquí todas estas implicaciones de conocer a nuestros pacientes. ¿Es fumigador? ¿Está expuesto? ¿No está expuesto? ¿Ha consumido drogas? ¿No ha consumido drogas? ¿Medicamentos? Porque de ahí también viene la respuesta de la terapéutica. ¿Qué nivel basal asumimos que tenía? ¿Era población expuesta o no expuesta? Y a la final, si estaba nutrido o desnutrido. ¿Qué pasará ahorita con nuestro país? Estoy hablando de Venezuela, perdón, con tanta desnutrición que hay. Igualmente aquí en Ecuador, 2 de cada 5 niños vive en desnutrición actualmente. Y esto es algo que le he dicho muchísimo a los médicos aquí cuando me consultan de la emergencia. Y esto es esto de lo que conversamos. Fíjense el comportamiento de las colinesterasas eritrocitarias, de la plasmática, según las características personales, según si es hombre, mujer, según la edad, si es niño, adulto, adolescente, si el estado hormonal, si está embarazado. ¿Perdón? Perdón, señorita Raquel, voy a mutearla. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo determinamos esto? Porque hay que rescatar, para mí, como ustedes mismos lo decían, la investigación en analítica, en comportamiento poblacional, y esto necesita un equipo. Espero que las asociaciones, bueno, sé que quizás aquí están también las personas, los compañeros y colegas de Retoxlac, pero al menos de la Asociación Venezolana de Toxicología, es necesario revisar también esto a nivel hospitalario, a nivel de toda nuestra casuística, la que tengamos en nuestra, quizás nuestros archivos en los hospitales, centros de salud, etcétera. Y esto que está aquí son todas las condiciones y enfermedades que modifican la actividad de la colinesterasa plasmática, que por supuesto es la que va a verse afectada en síndromes colinérgicos, enfermedades infecciosas, no infecciosas, como decíamos, hiperpirexia, quemaduras, nutrición, soy hombre, soy mujer, utilizo algún anticonceptivo oral, corticoide, rayos X cercanos al momento de presentarse el síndrome, alcoholismo, otros cuadros hepáticos. Todo esto tomarlo en cuenta a la hora de diagnosticar y de instaurar el tratamiento con la atropina, que es algo que también fue uno de los casos que presenté cuando estaba yo como estudiante. Yo creo que era yo de segundo o tercer año, y decía, sí, la atropina es el fármaco de elección. Indudablemente la experiencia nos lo ha demostrado. En estos días también estuve conversando con el profesor César Rengifo, creo que está por aquí, mis saludos y mi respeto también, porque, vuelvo y repito, nuestra experiencia también es válida. Escribimos poco en Venezuela, sí, porque no tenemos mucha oportunidad, porque no hay momentos o sitios de encuentro para esto, oportunidades, revistas, qué sé yo, o que nos evalúen nuestros pares, muchas cosas, muchos factores conocidos, ¿ok? No voy a hablar de eso, no voy a entrar en eso, pero nuestra experiencia, por supuesto, al igual que la experiencia mundial, nos dice que la atropina es el fármaco de elección
atención, entre otros que acompañan a la terapéutica. Por ejemplo, como dije, todo paciente atropinizado necesita oxígeno, como ustedes saben, va a aumentar el gasto cardíaco. No voy a entrar en esos detalles que ustedes lo conocen, ¿ok? Pero sí conocer un poquito de este fármaco, la atropina, como medicamento, que es un alcaloide, y eso nos lo dijo el maestro Arellano. Todo derivado de una planta es un alcaloide. Porque se habla de alcaloide en la prensa. Encontraron alcaloides, alijos de droga, cocaína, marihuana, heroína. Sí, chévere. Pero cuando escuchen alcaloides, es todo derivado de una planta. Y aquí subrayo la historia y etimología de la atropina. Fíjense que dice, y me llamó la atención porque yo no lo sabía. Y qué bueno aprender, como siempre digo. Miren, Carlos Linneo, dice aquí, denominará a esta planta Atropa belladona en referencia a Atropos, que es la más antigua de las 3 parcas cortadoras del hilo de la vida. O sea, Atropos corta el hilo de la vida. El nombre belladona deriva del uso de supuesto de este preparado por las mujeres italianas para dilatarse las pupilas. Esto también lo he dicho, me da lástima esas mujeres hermosísimas. Yo no lo dudo que esas mujeres italianas, romanas, se colocaban sus gotitas de preparado de atropina y las pupilas todas dilatadas, midriáticas, pero todas ciegas. Todas hermosas, pero ciegas. Oye, ¿cómo estás? Sí, mira, estoy bien. Entonces, ya imaginarán ustedes, siempre lo he dicho. Vamos a ver un poquito de historia de la parca de Atropos. Hola, tic-tackers. Una pregunta profunda. ¿Creéis en el destino? Es algo sobre lo que llevamos muchísimos años hablando y reflexionando, tanto que ya en la antigua Grecia tenía un peso fundamental. Y para ello era imprescindible la figura de la Moira, que es de quien vamos a hablar hoy. Según la mitología griega, las Moiras eran las personificaciones del destino, hijas de Nix, según Hesíodo, e hijas de Zeus y Temis o de Ananke, según otras versiones. Eran seres muy temidos. Moira, en griego antiguo, significa repartidoras y en griego actual significa destino o porción. Todo esto haciendo referencia a su función de repartir el destino de las personas. Al principio de los tiempos era algo más abstracto y se representaban en una sola diosa. Así lo podemos ver, por ejemplo, en la Ilíada de Homero. Con el tiempo quedó establecido que se trataba de 3 hermanas. Ellas eran Cloto, Láquesis y Atropo. Cloto significa hilandera. Ella era la encargada de presenciar los nacimientos y empezar a tejer el famoso hilo de la vida. Láquesis significa la que echa suertes, y su función era decidir la duración de la vida y las cosas que pasaban durante ella. Por último, Atropos significa inevitable, y era quien cortaba el hilo de la vida, es decir, decidía la forma en la que morían las personas. Hay diferentes versiones sobre la imagen que se tenía de ellas. De algunos escritos adivinamos que se les tenía auténtico pavor. Se las representaba como 3 ancianas vestidas con ropajes negros, muy feas y deformes. Se sabía que eran lentas pero implacables y que no tenían ningún tipo de consideración a la hora de decidir el futuro de las personas. En cambio, otra versión diferente la representa como 3 hermanas doncellas, con una gran apariencia amable y delicada. Ellas estarían plenamente concentradas y dedicadas a su tarea de decidir el destino de las personas a través del hilo de la vida. En las representaciones vemos a Cloto portando una rueca, Láquesis con una vara, una pluma o un globo del mundo, y Atropos con unas tijeras o una balanza. Se cree que el poder de las Moiras era tal que hasta los mismísimos dioses las temían, incluso Zeus, que a menudo intentaba hacerlas cambiar de opinión. Pero nadie podía escapar de sus decisiones, fuera humano o sobrenatural. Por ello están presentes en multitud de leyendas de la antigua Grecia. Una de ellas tiene que ver con Admeto, rey de Feras. Él fue el amo de Apolo cuando fue castigado por acabar con la vida de los cíclopes, pero lo trató tan bien que Apolo hizo que sus rebaños de vacas se doblaran en número. También le ayudó a conseguir a la mujer que amaba, Alcestis. Pero con la alegría de haber conseguido a su esposa, el rey se olvidó de hacerle una ofrenda a Artemisa. Esta, enfurecida, llenó la cama de la nueva pareja de serpientes. Admeto recurrió de nuevo a Apolo, que le aconsejó que realizara un sacrificio para Artemisa. Consiguió que las serpientes se fueran, pero después de un tiempo las Moiras consideraron que había llegado su hora.
Una vez más pidió ayuda a Apolo, que emborrachó a las 3 hermanas para que cambiasen de idea. Pero esta vez su victoria no fue completa. Para que él viviera, alguien debía morir. Alcestis decidió sacrificarse por él y falleció. Esto provocó que Admeto perdiera por completo las ganas de vivir. Estaba tan triste que no podía ejercer su labor de gobierno. Por suerte, Hércules pasó por la ciudad y viendo el estado del rey decidió intervenir. Se enfrentó al dios de la muerte, Tánatos, y consiguió revivir a Alcestis. Como veis, tic-tackers, las Moiras tienen la palabra definitiva sobre la vida de las personas, y no eran figuras exclusivas de Grecia. En la mitología romana eran las Parcas o Fatae, en la báltica las Laimas, y en la nórdica las Nornas. ¿Quién creéis que define nuestro destino en la actualidad? Contadnos en comentarios. Chévere, bien. Entonces, un poquito de cultura general, como comenté, nunca hace mal. Y fíjense como yo les decía, miren, atropina, no sabía ni siquiera de dónde venía este nombre, no conocía a la parca, había escuchado la nombre, la pronunciación parca, pero que eran 3 y que una de ellas era Atropos, la que cortaba la vida, y mucho menos saber por qué Carlos Linneo decidió que la atropina, iba a ser en nombre de Atropos, que es la que corta nuestra vida. Bien, voy a continuar. Igualmente, atropina. Otra de las cosas que nos preguntábamos nosotros cuando íbamos a administrar en el hospital, vuelvo y repito, con toda la mejor intención y respeto, nosotros lo utilizamos siempre intravenosa y generalmente lo pasábamos en 1 a 2 minutos con una duración, sí, de 30 minutos. Pero no les voy a mentir, muchas veces veíamos como el efecto duraba 1 hora en nuestros pacientes. Sin embargo, esto es lo que está reportado. Aquí le traigo, por supuesto, de todas las cosas que estoy comentando, me dediqué a hacer algunas revisiones. Yo decía, mira, más o menos es lo que sucede y es lo que veíamos. Ahora, siempre también nos preguntábamos, ¿tratarías a alguien con síndrome colinérgico por vía oftálmica? Sabemos que el efecto es en 1 hora. No, intramuscular en 5 a 15 minutos, pero ¿cuántas dosis vas a tener que colocarle para que te dure 45 minutos, 1 hora el efecto? Luego, subcutáneo, 15 minutos. A los 15 minutos, intraósea, intratraqueal o cualquier otra, ¿no? Siempre vamos a preferir la intravenosa y generalmente se debe administrar lentamente, pero nosotros, aunque teníamos esta advertencia especial, la precaución del uso, nuestro maestro Lacruz sí nos decía, si tú no eres agresivo con el tratamiento, créeme que el tóxico sí es agresivo y se va a llevar al paciente. Entonces, muchas veces esta precaución no era que la saltábamos, pero estábamos allí pendientes para pasar en bolo, intravenoso en bolo, ¿ok? Que es lo que aquí dice que significa en la inyección en bolo pasar 2 a 3 minutos. Y esto se opone a la administración mediante infusión continua por vía intravenosa, por ejemplo, durante 6 a 8 horas. Pero es lo que yo les decía, si usted no es agresivo con el tratamiento, es lo que el maestro decía, créanme que el tóxico sí lo es en su efecto sobre el paciente. Entonces, nosotros, haciendo caso de su recomendación, éramos más agresivos y mientras más grave fuera el cuadro del síndrome colinérgico, que de aquí, si les soy sincero, igualmente, nosotros no usábamos escala de Piradenilla, nosotros no usábamos eso, sino simplemente mediante otra escala que para mí no viene a colación, no la quise traer a colación, ¿ok? Pues me extendería un poco más y no quiero hacer esto tan largo para que todos participemos y espero que estén anotando. Luego, intoxicación por órgano fosforado. Hay algunas recomendaciones, pautas de administración que a mí me asombran, porque te dicen, mira, tú puedes usar la vía intramuscular, ¿no? Ya yo acabo de decirles por qué considero que no. Imagínense una intramuscular, otra. ¿Cuántas veces vamos a agujerear a ese paciente? ¿Cuántas veces vamos a atravesar a ese paciente? Cuando tienes una vía que si la colocas, la intravenosa, te sirve continuamente para estar simplemente colocando tu bolo de atropina ya preparado. Opción de vía intramuscular cada 15 a 60 minutos. Yo no lo haría. Me perdonan con todo el respeto, con la experiencia que ustedes puedan tener. Entonces,
hay esto inclusive de indicación en edad pediátrica, yo sí le diría a los próximos de ustedes que vayan a escribir sus libros, sus comentarios de atropinización. Por supuesto, yo no lo he recomendado. En los cursos personales que he dictado, les digo, intravenoso, intravenoso. No que infusión intravenosa, que esa es a la otra que voy. No creo en las infusiones intravenosas tampoco. Ya les digo por qué. Revisando también, para comentar de síndrome colinérgico, me encontré con este interesante artículo de la Anales de la Facultad de Medicina y empieza a conversar sobre lo que son manifestaciones de intoxicación aguda por inhibidores de colinesterasa, conceptos erróneos, necesidad de unas guías peruanas actualizadas, pero yo digo, ¿y en cuántos países no necesitamos guías actualizadas? Y adivinen en quién confío yo que puedan hacer estas guías actualizadas, porque me ha sucedido que escriben guías sobre químicos, sobre intoxicaciones, y ninguno es toxicólogo. Me van a perdonar con todo el respeto, no sé si aquí hay profesionales ecuatorianos, porque si lo hubiera sido en Venezuela, si lo hubiera hecho el Ministerio de Salud de Colombia, de Perú, de cualquier otro, y veo que no incluyen a los de toxicología, yo diría, o sea, no es que no sepan, pero ¿por qué no incluyeron a alguien que probablemente tenga toda la, no sé, todo el peso supuestamente de la ley para decir, hey, esto es, no sé, como dicen en mi tierra, cuando yo digo que los pelos de la burra son negros es porque los tengo en la mano. Entonces me pasó, vi una guía del Ministerio de Salud ecuatoriano sobre dióxido de cloro y empiezo a revisar, oye, qué bien que sacaron. Y ya no quiero entrar en debate acerca de eso, cálmense, ya de eso hablarán. No, ningún toxicólogo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Por qué no llamaron a nadie? Confío y espero que las próximas guías sobre este tema y otros temas toxicológicos las escriban ustedes toxicólogos. Bien. La tendencia actual apunta a un tratamiento agresivo en vista que son muy raros los casos de eventos adversos severos que ponen en riesgo la vida, producto del uso de fármacos como la atropina. En el Perú no hay investigación activa al respecto y solo se cuenta con una guía de manejo de intoxicaciones por organofosforados y carbonatos en niños elaborada por el Ministerio de Salud en el año 2005. Urge actualizar esta guía ya que contiene conceptos que han cambiado. Mi pregunta es, ¿cómo está Venezuela? ¿Cómo está Perú? Bueno, aquí está Perú, perdón. Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, todos nuestros países latinoamericanos. ¿Necesitaremos estas guías? Por allí. Luego, toxicidad directa o indirecta con los compañeros colegas de emergenciología, que también se los he dicho. Llegan pacientes, han dicho, no, es que me siento mal, me siento como débil, me siento como, no sé, como si me doliera la cabeza. ¿Y qué estaba haciendo usted? No, estaba fumigando, estuve fumigando en la mañana, pero ahora me siento mal. Pero mira, no tiene sudoración, no tiene fasciculaciones, no hay síndrome mucarínico, nicotínico ni central. Pero no piensan y obvian la toxicidad indirecta de algunos, por ejemplo, organofosforados, que a eso me refiero, y se los he dicho a ellos. La toxicidad indirecta que el hígado va a convertir, por ejemplo, lo que sabemos del malatión en maloxón, y el maloxón es peor que el padre. Y ahí viene peor, el triple, porque hay que atropinizar cuando se hubiera podido rescatar al paciente o evitar la mayor toxicidad o el mayor cuadro de síndrome colinérgico, de manifestaciones colinérgicas en él. ¿Sí? Esto hay que también tomarlo en cuenta, pensarlo, toxicidad directa o indirecta. Diferencia entre manifestaciones clínicas en niños y adultos. También me pasaba con muchos pediatras, porque en los niños es más frecuente esto, letargia, coma, convulsiones, es decir, más que todo los síndromes nicotínicos, a pesar que ya digo, no era muy frecuente que nos llamaran de pediatría cuando yo era estudiante. Pero en niños también son menos frecuentes todo esto, bradicardia, fasciculaciones, lagrimeo, sudoración. Es decir, es un cuadro que hay que revisar también y por favor enséñenle eso a los otros especialistas de otras áreas. Cómo pensar en un síndrome colinérgico en estos pacientes que no es característico. Pensar en los signos de severidad al final, qué criterio diagnóstico tengo para ingresar a ese paciente o para dejarlo libre, para decirle, no, mira, tú puedes estar en tu casa, oriéntalo con signos de alarma, porque habrá algún caso que sea así, pero ¿y qué pasa con los que no? Aquí está la otra, prueba o test de atropina. ¿Sigue siendo útil o no? ¿Qué hacemos? ¿Instauramos la prueba de test o el test de atropina en esos casos en que tenemos dudas? Mira, no responde a la atropina, no levanta, pero no todo paciente llega en bradicardia, algunos llegan en taquicardia. Entonces, ¿qué decimos? No, ya tiene taquicardia, no le deja atropina. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con eso? Pues no estoy ni siquiera diciendo el sistema nervioso central, las manifestaciones, porque no tiene nada que ver.
pero sí se dejan llevar por la taquicardia. No es que lo normal es que el paciente llegue en bradicardia, no necesariamente, pero llega en taquicardia y la taquicardia con el test de atropina, ¿qué hace? ¿Qué creen ustedes que pasa? Se las voy a dejar allí. Cacerolo, caliente, seco, ¿cómo es? Caliente como el infierno, seco como lengua del oro, rojo como, no me recuerdo, como un tomate, loco como la suegra de no sé quién. Yo no recuerdo quién era que decía en el chiste en el posgrado. Pero entonces estas manifestaciones, caliente, seco, rojo y loco, siempre las vamos a encontrar. Debemos hacer llegar a la locura al paciente atropinizado, o eso será ya intoxicación con atropina. La taquicardia no es contraindicación para administrar atropina. La taquicardia midriática, suspender el tratamiento. Ah, mira, ya está taquicárdico, ya está midriático, suspendamos la atropina. Perdón, es que creo que se colocó inestable mi internet. Entonces, esto no son contraindicaciones, ni indicación de suspender tratamiento, ni resolución de la miosis, no es indicación de suspender el tratamiento tampoco. Esto es otra de las claves que yo siempre enseño en mis cursos y por favor creo que son unos buenos parámetros clínicos para manejar atropina. Vuelvo y repito, infusión continua, sobre todo porque en la unidad de cuidados intensivos del IHULA de Mérida, la atropina que lo más frecuente que había era la de frasquito, la ampolla ámbar, que sabemos, al menos es lo que nos enseñaban, que es fotosensible, y entonces sacaban de la jeringa, de la ampolla, y la inyectaban en la solución, y ahí está, a plena luz. Y yo decía, no se va a atropinizar, no se va a atropinizar. Mi experiencia, cálmense, mi experiencia, cálmense. Si a ustedes les ha servido la infusión, bien. Vamos a hacer estudios, vamos a discutir, no tengo problema. Pero para mí esto es controversial. Cuando te toca decirle a un especialista de cuidados intensivos, no, la dosis respuesta es lo que sabemos de toxicología. Dosis respuesta. ¿Respondió? No, dale más. ¿Respondió? No, dale más. Hablando coloquialmente. Pero eso es lo que nos han enseñado, no solo con la atropina, con todo el resto de antídotos. Dosis respuesta. La infusión, ya ahí tendrán que ustedes ver su experiencia. Pero la mía era que no tenía efectividad clínica, ¿ok? Efectividad clínica. No voy a decir, no, es que la atropina ocupa el 50%, se ioniza, no se ioniza, está unida a proteína. No lo sé lo que estaba pasando con el paciente en ese momento con la infusión continua, no lo sé, pero veía que no respondía. Le decía, mira, vamos a omitir esto, yo me hago responsable de la atropinización de este paciente. No, pero te vas a tardar, así me tarde 2 días, no te preocupes, yo me hago responsable. Dale. 1.380 ampollas abiertas de 0.5 miligramos. Este dedo, lo tiene grabado aquí. 1.380 ampollas. Ese es mi récord. No sé cuál será de ustedes atropinizando. El caso, el peor que me haya llegado. ¿Okay? Paciente complicado por todos lados, deshidratado, casi a punto de entrar, no sé, en edema pulmonar severo, totalmente grave. 1.380 ampollas. Aquí está grabado el número. Jamás se me va a olvidar. Pero que al menos lo sacamos. A dosis respuesta lo sacamos. Por si acaso, anoten por allí para que ustedes comenten. Bueno, ya hasta aquí llegaba, ¿no? Tantos aspectos pendientes para la Sociedad Venezolana de Toxicología, no sé, para los compañeros de Latinoamérica, los logaritmos neperianos, si servirá en farmacocinética o no, de la atropina, tendremos que repasarla, tenemos que verla, qué pasa con los sueros antiofídicos también en Venezuela, la clínica o no, que he estado participando en unos chats, he visto también de Serpiente, bueno, pues el profesor también Rengifo también he visto que está por allí, creo que otros profesores. ¿Qué se está diciendo ahorita? La OMS dijo el aspartame, el azúcar, la muerte dulce, sí o no, tantos casos de monóxido de carbono, perdón, con la muerte dulce que siguen habiendo. ¿Por qué? Imposible, increíble que todavía no aprende la lección la población. ¿Dónde están los toxicólogos advirtiendo? Manifiéstense, siempre lo digo públicamente, tienen redes para decir tantas cosas, por favor, y con todo respeto. Siempre digo, la población ya sabe que fumar a lo mejor es dañino, beber alcohol, pero con esto tan específico, no sé, monóxido de carbono, cuando llegan las temporadas epidemiológicas, ya no, ustedes saben cómo es el comportamiento, vamos a llamarlo. Y lo que decía del aspartame, que ha sido nombrado supuestamente probable carcinógeno, carcinogénico, perdón, pero no se disminuyó la ingesta diaria admisible. ¿Qué vamos a decir los toxicólogos?
Ah, no, es que los de la OMS tienen sus propios toxicólogos. Y los de la OPS, ¿qué va a decir? Y nosotros, de la Sociedad Venezolana de Toxicología, ¿qué le vamos a decir al país de Venezuela? Al menos, porque aquí ya digo, ¿qué vamos a decir nosotros? Sigan consumiendo aspartame, no lo sigan consumiendo. Y sabemos que el cáncer, por supuesto, es una enfermedad multifactorial. Entonces, con todo esto, por favor, la población que sigue siendo rociada con plaguicida, el cuidado que hay que tener, niños, mujeres embarazadas, ¿qué advertencia les vamos a dar? Por eso quise traer a colación todo este caso de síndrome colinérgico. Espero que haya sido útil aportar un pequeño granito y vuelvo y le repito, lo hice más como estudiante que como especialista por todas las dudas que tengo y para que junto con ustedes pudiéramos y podamos construir, ¿ok? Algo mejor. Adelante, muchísimas gracias. Los micrófonos y la participación ya es de ustedes. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Brillante, como siempre. Cuando él me dijo que iba a tocar el tema de síndrome colinérgico, yo me sorprendí porque yo dije, ¿con qué vendrá el doctor Veneno? Y bueno, él nunca deja de sorprendernos, ¿no? De y sí, envenenar. Efectivamente, nunca deja de envenenar. Y sí, sí es algo importante tocar, algo que has comentado, es en relación a la forma en la cual estamos los toxicólogos cediendo espacios. Y no podemos seguirlo permitiendo, y sobre todo ahorita en Venezuela, que prácticamente nos estamos quedando sin generación de relevo. Entonces, estos espacios deben recuperarse, debe haber más formación continua, deben haber más jornadas de actualización, porque efectivamente han pasado los años y muchas veces las dudas son las mismas. Se continúan elaborando guías clínicas y se siguen cometiendo. Yo no los voy a llamar errores, porque no son errores. Cada quien escribe lo que quiere y usted ve si en base a su experiencia, si lo toma o lo deja, ¿no? Pero sí, en mi época, cuando yo estaba chiquita, pues también, ¿no? Y hoy en día se los enseño a mis estudiantes. Usted no puede atropinizar al paciente hasta que lo vuelva loco, porque lo que está es ocasionándote intoxicación y pues evidentemente esto va a ser por el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero fíjense que pasan los años y siguen habiendo los mismos temas, los mismos conflictos, ¿no? En relación a esto. Solamente algo que es bien importante, te está felicitando la doctora Claudimar. Se me fue el mensaje. Lo que pasa es que yo no soy tan, tú sabes. Ayúdame con el chat, doctor, mientras yo converso. Ajá, con gusto. En relación al síndrome, quería comentarles algo también de experiencia personal. Y te felicito, doctor, porque muchas veces uno llega a estos espacios y llega a echar cuentos y muy poco habla de las experiencias personales que a veces no son tan bonitas como quisiéramos, ¿no? Que a veces a nadie les gusta hablar de su experiencia personal y menos aún en los posgrados, porque a veces los tuvimos medio traumáticos. Pero sí, al paciente además hay que desvestirlo. En una oportunidad nos tocó un paciente con clínica de un síndrome colinérgico, pero no había ningún antecedente epidemiológico y era una niña lamentablemente de 16 años. Todas las manifestaciones eran manifestaciones mucarínicas, de librito, pero no había ningún contacto y no había ningún antecedente. Y bueno, imagínate lo complicado en una emergencia de vestir a una niña de 16 años y dejarla totalmente desnuda para poder revisarla. Correcto. Y efectivamente, doctor, el contacto había sido por vía intravaginal, mediante, en esa época se utilizaba, estaba muy de moda, se ha visto mucho menos ahora, Campeón, que era un raticida que tenía un carbamato que muy agresivo, y bueno, esa era la clínica que tenía la niña, ¿no? Y nadie iba a sospechar, la muchachita casi convulsionando, nadie iba a sospechar nunca que ese producto lo tenía pues en esa vía. Entonces siempre más examinar al paciente completo dentro de lo que la privacidad puede y respetando siempre la intimidad del paciente. Sí. Preguntas, doctor, ¿qué preguntas tienes? Ya no, solo quería mostrar por si acaso hay colegas de Latinoamérica que no sé si el Campeón como marca comercial, como raticida existirá también en sus países, pero en el país era muy común esta intoxicación con este carbamato y de verdad bastante agresivo. No sé si estaba entre 5 a 50 miligramos por kilo de peso, su dosis letal 50, pero sí bastante agresivo todos los casos que nos llegaron. Sí, bueno, preguntas, comentarios de los demás. Yo le dije que anotaran para que hicieran sus comentarios, por si acaso. Bienvenido al doctor Eduardo Ortuño también, que está por aquí. Veo su usuario. Justo creo que salió. ¿Alguna pregunta? Los dejaste impactados, doctor. Sí, pensando. Buenas tardes. O asustados. ¿Cómo está, doctor? Epa, ¿cómo está? Doctora?
¿Cómo les ha ido? Mire, doctor, una pregunta con respecto a lo de síndrome colinérgico. Sabemos que, bueno, en la actualidad, pues, la atropina es el caballito de batalla en este tipo de intoxicaciones, ¿no? Correcto. Ahora quisiera saber algo con la parte de los reactivadores de colinesterasa, si lo has manejado y toda esa parte, ¿no? O sea, Chévere. y ustedes en Ecuador manejan reactivadores de colinesterasa. No. No. Gracias, José Luis. Un abrazo a ti y a tu familia. No, en el posgrado tuve experiencia una sola vez con Toxobonin, igualmente el manejo en conjunto con el doctor Jaime García y con la doctora Claudimar también tuvimos oportunidad de manejar. Creo que fue un solo caso y de verdad creo que fue que nos involucramos todos los residentes en ese momento porque era una de las pocas oportunidades que teníamos obidoxima y Dios mío, vamos a ver las dosis, sacamos el inserto, o sea, fue todo un ejercicio académico y clínico. Miren, vamos a administrarlo así asado, aquí el inserto dice esto, veamos, está a buen tiempo, el paciente teníamos el Toxobonin antes de las 24 horas la oportunidad de administrarlo, o sea, tuvimos esa oportunidad. Igual en Maracaibo, no sé, yo recuerdo fue muy bonito una llamada desde Alemania, nos hablaron en inglés, mira, ustedes son un centro de toxicología, yo creo que fue que contestó la doctora Quiroz y estaba el doctor Víctor en ese momento, estaba mi persona, yo digo, mira, nos están hablando de Toxobonin, que si nos envían, yes, envíennos, please, o sea, ahí con nuestro poco inglés el que manejábamos, pues yo de verdad no hablo ni ellos, a lo mejor lo mayor, pero nos enviaron obidoxima y tuvimos oportunidad de manejar los reactivadores de colinesterasa. En Ecuador, lamentablemente no se consigue, tampoco hay Toxobonin, no hay pralidoxima, no hay protopam, no tiene el Ministerio de Salud tampoco. He hablado con la Federación Médica Ecuatoriana para que se consiga y esté en el stock básico de medicamentos nacionales, esto enlistado, que siempre se mantenga en los hospitales. Pero aquí, lo vuelvo y repito, con todo respeto, en Ecuador no existe la especialidad de toxicología médica. Apenas después de varios años de gestiones logramos abrir la de toxicología ocupacional, no la de toxicología, ni siquiera un diplomado de toxicología clínica, toxicología médica, o relacionado a la parte clínica, no hemos logrado aperturar. Espero que con las voluntades políticas y económicas se logre hacer al menos algo, un fellow, una pasantía. Ellos saben que yo estoy a la orden, pero no lo hemos logrado, ¿ok? Pero buenísimo, reactivadores, mira, no lo mencioné, pero buenísimo. La doctora Liz nos dice, gracias doctor por compartir su experiencia en sala de urgencia. Parece que todos los toxicólogos de guardia tenemos roce con otros especialistas, pero nos llevamos muy bien con los psiquiatras. No sé por qué, porque estamos locos, doctora Liz, así es, muy bueno. La doctora Liz está en Paraguay, me dijo, no doctora, Luis ¿Sí? es de Paraguay. Sí, Paraguay o Uruguay, ya no, creo que Paraguay. Pero sí, puede abrir su micrófono. Todos peleamos. Doctora, si quieres hablar, en Paraguay, sí. También interesada en el libro. Doctora, me puedes contactar por privado para las historias que ya tú sabes. También interesada en las historias tóxicas, doctor. Sí, ¿alguna otra pregunta, comentarios, por favor? Sí, yo quisiera hacer una pregunta, porque no es que no tuvimos la mayor experiencia, pero a criterio de ustedes, ¿qué piensan del uso del bicarbonato de sodio en las intoxicaciones con organofosforado, carbámicos, al menos con esos dos, en esos dos síndromes causados por por esas intoxicaciones? ¿Tienen experiencia? ¿Lo recomiendan? ¿No recomiendan? ¿Les gustaría? ¿No les gustaría? ¿Revisamos en otra oportunidad el año que viene? ¿Alguien que quiera comentar? Por allí estaba el doctor César Rengifo. No tuvo experiencia, dice la doctora. César Rengifo estaba por allí. El doctor Ortuño, ¿algún comentario? Ok, pues yo les comento mi experiencia, porque en el pregrado tuve poca, si quizás fue uno. A ver, quizás en los 3 años de síndrome colinérgico debía haber atendido yo en mis guardias alrededor de unas 100 intoxicados, ¿ok? Tuve experiencia como quizás en tercer año con 2 o 3 de bicarbonato y de verdad que fue útil. Luego ya como especialista en el Hospital Universitario de Maracaibo, ya yo estaba como jefe de servicio, pero como siempre lo digo, jefe y esclavo, porque era lo único. Yo decía, ¿para qué me nombran jefe si no hay nadie más? ¿Jefe de qué? ¿De quién?
ya con lo que viene nada más especialista en toxicología. Pero entonces esto del bicarbonato a mí al menos sí me fue bastante útil, y mi impresión clínica de lo que yo veía era que el paciente requería de menores dosis de atropina cuando se instauraba primero la administración del bicarbonato y luego la atropina. Generalmente van los dos juntos, ¿ok? Pero al empezar a correr primero el bicarbonato, ¿ok? Empezar a la dosis adecuada, luego la atropinización, mire, se hacía muchísimo menor, ¿ok? Voy a decirlo, he leído, está reseñado, algunos autores lo tienen, pero en la experiencia clínica, vuelvo y repito, que es a lo que yo quería venir, hacerle caso a lo que está escrito, a administrarlo en el paciente, con riesgo que conlleve, los efectos adversos, o que mira, no está respondiendo, y para qué gastaste este recurso, que también es otra de las responsabilidades de nosotros los especialistas, al menos de los hospitales de guerra, como era los últimos tiempos el hospital universitario, bueno, creo que ahora más, no sé, con el resto de hospitales de Venezuela. Pero era difícil decir, mira, dame ese frasco de bicarbonato que lo voy a utilizar en mi paciente, cuando a lo mejor si no hace efecto, pero si le hubiera sido valioso en otra persona. Estas son las cosas que tú día a día, como especialista en una emergencia, tienes que valorar, sopesar. Ah, no, pero si para eso está la atropina. Sí, pero el bicarbonato, y enseñarle eso a los residentes, el por qué tú estás usando eso. Ellos te están mirando tus conductas y eso es lo que se llevan, ¿ves? Eso, por eso quería preguntarlo, pero no sé, los veo todos mudos, tan tímidos. Lo que tú los asustaste, están amedrentados, doctor. ¿Están esperando el examen o qué? Yo creo. Te comento mi opinión, sí, efectivamente debes colocar en una balanza si utilizas o no el bicarbonato como ahorrador de la atropina, ¿no? Porque además es un excelente recurso, sobre todo porque muchas veces no dispones de las 1000 ampollas, 500 ampollas, ni siquiera 500 ampollas de atropina en la emergencia de un centro asistencial. Entonces esto sucede dependiendo, por supuesto, de las condiciones del paciente. Eso sí es un requisito sine qua non. Igualmente. Y gracias. Perdón que te interrumpa, gracias por recordarme antes que me olvide. El uso de ampollas veterinarias de 50 miligramos de atropina, también tuvimos oportunidad de utilizarlo en un paciente allá en Mérida, ¿ok? En tercer año estaba yo cuando lo utilizamos, con toda la vigilancia del mundo y con toda la adrenalina encima, la hidrocortisona, por si acaso, todo. Entiendo que esto transgrede lo que es la ética en el ejercicio profesional, pero fue una medida heroica. No había atropina y eso fue lo que nos trajeron de un laboratorio veterinario. Logramos sacar afortunadamente al paciente como con, no sé, 15, 17 o 18 miligramos de atropina. Se atropinizó y dijimos, ya, deténlo hasta allí, listo, y sigamos vigilando. Eso sí también. Sí, y bueno, yo comentaré precisamente en relación a la atropinización, que bueno, que yo, en lo particular yo lo que utilizo es diámetro pupilar, frecuencia cardíaca y tensión arterial, ¿no? Una vez que esos parámetros comienzan a mejorar sustancialmente, ya dejo de pasar la atropina en bolo. Para mí es un requisito sin necesidad de atropinizar en lo que el sentido de la palabra atropinizar significa, ¿no? Que lo vas a volver loco y ciego y no sé qué cosa. No, una vez que ya esos parámetros comienzan a mejorar, comenzamos entonces a espaciar, eso le enseño yo a mis estudiantes, a espaciar las dosis de atropina. Y el método, siempre se los digo, es enzimático, ¿no? Encima del paciente. Usted con el paciente allí, usted titulando efectivamente dosis-respuesta. Eso es algo que debe quedarles a ellos claro siempre, porque luego entonces que lo atropinista, ¿qué vas a hacer? Pasarle fosfetilmina, vas a engalletarte, ¿no? Entonces recordemos que no hay uso de antídotos de manera inocua. Todo antídoto implica también, por supuesto, un riesgo. Y doctor, sí tenemos pronto el diplomado de toxicología clínica, no en Ecuador, pero lo tendremos en Perú. Estamos creciendo, estamos avanzando. El caso de la doctora Yolanda, de 6 años, de cómo supieron que estaba en cavidad vaginal, porque la jorungué, mi amor. La jorungué y revisamos, y bueno, estaba la mamá allí y había que buscar la fuente, porque evidentemente era una clínica de tipo colinérgico. En alguna parte tenía que estar el tóxico. Y como hemos visto tantas cosas, y ese era el Hospital Central de Valencia, afortunadamente, en la parte de atrás del hospital colinda con un barrio que es el barrio central. Y entonces, en esa época, no sé cómo estará ahorita, no había un paredón, pero estaba la pared rota. Y la gente del barrio lo que tenía que hacer era cruzar la calle para llegar al hospital. Entonces llegó muy rápido, se le prestó auxilio, las atenciones de manera prácticamente de forma inmediata, ¿no? Porque como te digo, había pasado muy poco tiempo y la niña llegó casi convulsionando, ¿no? En muy malas condiciones. ¿Había alguien que... Hola. Adelante.
Hola, es la doctora Cisnero, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profesora? Mira, yo tuve muchos pacientes con intoxicación con campión. Los pacientes llegaban en muy malas condiciones generales, con toda la característica de las intoxicaciones por carbamato, pero esto era sumamente agresivo. Los pacientes llegaban con toda la característica, diarrea, vómito, salivación, broncorrea, todo, las pupilas mióticas y convulsionando. Nosotros de una vez utilizábamos la atropina, pero nosotros usábamos atropina directa, no era que nosotros la diluíamos ni nada, sino directo, una ampolla tras Bueno, muy otra bien. ampolla tras otra ampolla. Y allí nosotros nos guiamos mucho por la secreción a nivel pulmonar. La característica era cuando Importante. empezaba a disminuir la secreción, ya ese paciente estaba mejorando. Y la otra cosa, el bicarbonato lo usan mucho en España. En España sí lo usan bastante para los síndromes colinérgicos. Ajá, y se usaba, y también se usa en España, la difenhidramina, que es el Benadryl, que se usa Correcto. mucho en el carbamato, pero también a nivel de los órganos fosforados, porque disminuye la cantidad de atropina que vamos a usar en esos pacientes, porque actúa sobre la parte mucarínica y ellos generalmente mejoran mucho con la difenhidramina, que es el Benadryl, que se consigue aquí. Ahora, los otras oximas, si nosotros no tenemos aquí en Venezuela. Esa es mi experiencia. Qué bien. Nunca. Sí, el Benadryl también es muy usado aquí, doctor. Lo que pasa es que se consigue a nivel de emergencia, se consigue menos que el bicarbonato de sodio. El bicarbonato está como que más accesible y sí lo hemos utilizado. Otro comentario, otra pregunta. Doctora Lele, ¿cuándo le vas a hacer el examen? Esto es por vía Google Forms. Sí, exactamente. No, nada, quisiera escuchar a los que no han participado. Carlos Díaz, Eduardo Ortuño, Sharín Marrero, Carmen León, bueno, la profesora Liz nos escribió por ahí, Henry Pérez, Xiaomi, no sé quién será, disculpa. ¿Cómo están? La profesora Maritza Rojas, perdón, también, que aquí la tengo. Bienvenidos. Bienvenida, doctora Marixa, de nuevo. Otra cosa importante, doctor, que también debe hacérsele hincapié sobre todo a los muchachos. Feliz tarde. Ajá. Hola. Hola, feliz tarde. ¿Cómo está? Hola, soy el doctor Eduardo Ortuño. Saludo a todas y todos los presentes en esta hermosa y grata reunión de toxicólogos y toxicólogas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Te escuchamos. Me disculpa, lo que pasa es que está un poco inestable el internet, ¿no? Bueno, yo soy el doctor Eduardo Ortuño. Quiero felicitarlos por esta iniciativa tan valiosa, ¿no? En estos tiempos de la necesidad del trabajo multidisciplinario, ¿no? Y de la búsqueda de consenso, sobre todo en toxicología, que desde que estudiábamos yo no veía mucho consenso, ¿no? Incluso había mucha diatriba entre toxicólogos, ¿no? Con respecto a los protocolos. ¿Me están copiando? Perdón. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, quiero decirle, yo estoy desvinculado del trabajo clínico en toxicología. Yo me dediqué a la docencia en la Universidad de Carabobo, ya estoy jubilado, pero comparto con ustedes y con el doctor, me encantó mucho su exposición, la manera como la presentó, los elementos anecdóticos que siempre enseñan, ¿no? Creo que en los toxicólogos tenemos un gran problema, ¿no? Y creo que ahorita en la coyuntura actual se ha acentuado, sobre todo en nuestros países. No tenemos laboratorios. No tenemos laboratorios suficientes o a veces casi nada de apoyo de laboratorio y nos manejamos con la clínica. Es decir, el toxicólogo, de acuerdo a nuestra experiencia en Carabobo, y yo diría que más allá de la toxicología, el médico tiene que ser muy buen clínico, ¿no? Eso que dice Yolanda Ángel, la paciente de 16 años,
Si tú no haces una buena anamnesis, si tú no interactúas con los familiares, es imposible que llegues a localizar en este caso ese dispositivo, eso que ya se colocó o se le colocaron en la vagina, ¿no? A la joven. Entonces, nosotros apelamos fundamentalmente a la experticia clínica. En ese sentido, pues, me parece sumamente importante este trabajo del tema de los plaguicidas, ¿no? Del tema de hoy, porque precisamente ahorita hay un debate mundial por el tema del uso de los plaguicidas exacerbados como lo estamos utilizando. Yo he estado transitando con el tema de agroecología y ese es no es nada fácil, ¿no? Sortear con la industria agrícola en otros países donde hay un abusivo utilización de los plaguicidas, de tal manera que este sigue siendo un grave problema de salud pública. Y en ese sentido es que yo quiero orientar un poco mi intervención. Se quedó sin señal. Parece, pero bien, lo que estaba diciendo. Igualmente por el chat. Gracias, saludos, Sharim. Bienvenida, muy amable también. Espero que te llegue tu turno y que nos compartas tu experiencia, tu conocimiento. Bienvenida, no te preocupes, que estamos para aportar. Aquí todo el mundo aprende. Ajá. Se fue, Entonces les decía que me suma la angustia de la necesidad de publicación. Si no investigamos, si no presentamos al menos casos clínicos y publicamos, es difícil que vayamos logrando consenso, sobre todo en el tema de la toxicología. Ahorita el mundo, doctor, acaba de cerrar con algunos aspectos interesantes, el tema de los aditivos alimentarios, un grave problema. Pero, doctor, yo le sumaría, aparte, más allá de las partes, el tema de la azúcar refinada, que quizá, y eso sí está demostrado, el grave problema que tenemos una epidemia mundial de diabetes tipo 2. Esos son problemas sumamente graves. Ahora, el tema de la toxicología ambiental nos está abrumando y ni siquiera pues hemos podido superar los temas básicos de la toxicología de nuestras prevalencias, por ejemplo, el tema del empoisonamiento. Se fue otra vez. Bueno, yo voy a aprovechar un segundito para recordarles algo, doctor, que es muy importante, porque veo que hay otras especialidades aquí también, quizás hay médicos por allí. Yo invité a los de posgrado, los del diplomado, hay algunos estudiantes por allí de aquí de la especialización. Es el uso, la colocación precoz de la sonda vesical, doctor, cuando comenzamos a manejar grandes cantidades de atropina. Nos ha tocado ver vejigas que se quedan, bueno, y después no quieren responder y no hay forma ni de pasar ese catéter ni que el paciente orine por ninguna parte. Entonces siempre recordar el uso precoz cuando vas a atropinizar al paciente y comienzas a colocar esas dosis elevadas de atropina, por favor recuerda colocar una sonda vesical. Sí, así es. Eso y el oxígeno no pueden quedarse por fuera, no olvidarlo. Correcto. Y una cosa más. Ajá, una cosa anecdótica. Sí, correcto. Una cosa también anecdótica que nos sucedió en el Hospital Chiquinquirá fue un síndrome colinérgico que nos llevó un chico consumidor de 22, 23, 24 años más o menos, que combinó cocaína con campeón para contrarrestar los efectos mayores de cocaína, taquicardia, más que todo. Él decía, no, es que colocándole campeón, mezclándola, se hace suave y tienes todos los efectos deseados de la cocaína, pero el corazón no te va a dar taquicardia. Imagínense la clase. Claro, se pasó de maraca de campeón y el síndrome colinérgico, por supuesto, allí va, ¿no? Y vía inhalado, esnifado, mucho más rápido fue el cuadro. Entonces logramos sacarlo, pero el paciente sí nos confesó luego todo lo que había sucedido. Bueno, yo siempre lo he dicho, cuando ustedes quieran una clase de verdad sobre droga, vayan, y ellos mismos, los pacientes consumidores, no, ¿qué quiere saber? ¿Cómo se prepara? ¿Cuánto y qué siente? Los mejores maestros para eso es ellos. Sí, así es. Bueno, no se incorporó el doctor. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces damos por concluida este compartir del día de hoy. El doctor Henry Pérez se excusa que se quedó sin internet. No sé qué le pasó al doctor Rengifo. ¿Está por ahí, doctor Rengifo? Parece que no. Parece que no. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un gusto siempre.
El gusto es nuestro, gracias por tu colaboración así toda apuradita, excelente como siempre y bueno, A la orden. un gusto siempre compartir contigo. Nos vemos entonces, Igualmente. Dios mediante, el próximo fin de mes de agosto. Perfecto, excelente. Hasta luego. Saludos al Gracias a doctor todos. Omar y a los... Chao.